Hola amigos, pues estamos ya en el módulo 3 de este curso de principios de mayordomía cristiana. Y este módulo 3 pues habla de convertir nuestro corazón en uno generoso. Cómo pasar de uno egoísta a uno generoso, y como son realmente reflexiones cortas, pues van a ser nada más en audio. De todas maneras hay un video que vas a ver si lo buscas por YouTube o por Facebook. Pero pues esto en realidad está diseñado para escucharse por podcast. Entonces quería que estuviera más editado los 10 principios, porque no quería que se perdieran pues los textos o ninguna de las ideas. Y normalmente cuando hago esto en audio, pues mi mente tiende a brincar de una idea a otra, y a veces no soy tan concreto como quisiera. Entonces este primer capítulo del módulo 3 se llama Bendecir y Multiplicar, y en realidad estas son reflexiones a las que te invito. Entonces se trata este principio acerca de la alegría de ver cómo se expande el reino del cielo, ver cómo avanzan los ministerios de personas que se dedican a servir a Dios, ver crecer iglesias y ver cómo hay vidas restauradas porque el poderoso evangelio está funcionando en las familias. Hay reconciliaciones de matrimonios, o hay hijos que vuelven a casa. Se ve el Espíritu Santo trabajando en las vidas de las personas, y pues todo eso se tiene que financiar, y por eso es bueno que las personas que formamos parte de la iglesia pues dejemos de ser egoístas y empecemos a trabajar para expandir el reino del cielo. Entonces este principio se reflexiona con el pasaje donde Jesús alimenta a 5,000 familias. Está en Lucas capítulo 9 versos 10 al 17, y se los voy a leer. Dice: Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, les respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres ahí. Jesús les respondió: Díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los 12 discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Entonces, pues no hay ningún truco aquí. Si tú reconoces que Jesús es Dios, Él es el que tiene el poder de bendecir aquello que pones en sus manos y multiplicarlo. Entonces Él bendice y luego lo pone en tus manos para que lo compartas, como pasa aquí en el pasaje. Si lo lees otra vez, los pescados y los panes se multiplicaban en cuanto Jesús lo ponía en las manos de los discípulos para que ellos los distribuyeran. Y la orden de Jesús es a los discípulos: denles ustedes de comer. Entonces este principio es diferente al principio del primogénito, que es apartar lo primero para Dios, porque ese principio del primogénito es nada más regresarle a Dios lo que ya le pertenece. Pero aquí estamos hablando de ofrendar, es dar un poco más allá de ese 10, 15% que hayas determinado como lo que vas a dar de tu corazón para honrar a Jesús como el primogénito de la creación y el primogénito de entre los que se levantan de entre los muertos.
Incluso hay pasajes donde Pablo dice que Jesús es el primer fruto de una cosecha abundante de muchas personas que se van a levantar de entre los muertos. Pero esto es muy diferente. Esto es, le doy a Dios mis 5 panes, lo único que tengo, mis 5 panes y estos 2 pescados, se los ofrendo a Él para que Él los bendiga y Él me los da para que yo lo reparta. Y esto es básicamente reflexionar acerca de este tema, que Dios quiere que trabajes en esta alegría de dar, de compartir más allá de lo que ya le corresponde a Él, como es el principio del primogénito. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.